Muy Muy buenas, buenas, bienvenidos bienvenidos a a esta esta presentación presentación que se que se llama La llama La Perestroika, Perestroika, Reunificación Reunificación Alemana, Alemana, Reforma Reforma y y Caída de Caída la de la Unión Unión Soviética. Soviética. En un En un primer primer momento momento tenemos tenemos elementos elementos alrededor de alrededor los de los antecedentes antecedentes y y es es necesario necesario mencionar lo mencionar lo siguiente, siguiente, y es y es que que el el siglo siglo XX XX ha ha atravesado atravesado diferentes diferentes crisis crisis a lo a lo largo largo de de cada uno de cada uno esos de esos periodos periodos en en particular, particular, lo que lo de que de alguna alguna manera manera ha ha logrado logrado poner en poner en disputa disputa este este siglo siglo tan tan histórico histórico ha ha sido sido los los relatos relatos alrededor alrededor de la de la modernidad modernidad y de y de cómo cómo transformarla transformarla mediante mediante los los cambios cambios políticos, políticos, históricos, históricos, culturales y culturales y demás. demás. En ese En ese sentido, sentido, tenemos tenemos una una época en época en particular que particular son que los son años los años 70. 70. A A comienzos comienzos de los de los 70 70 se se empieza a empieza dar a una dar una crisis crisis del del modelo modelo económico económico dominante dominante de de los los estados estados socialdemócratas, socialdemócratas, estados de estados de bienestar, bienestar, que que mediante la mediante la teoría de teoría de Keynes Keynes pretendía pretendía llegar a llegar la a la máxima máxima estabilidad estabilidad económica económica y y pretender pretender solucionar solucionar el el tema tema de de las las crisis crisis como la como la depresión, como depresión, las que como se las que se dieron dieron en en el el 29. 29. Sin Sin embargo, embargo, eh, este modelo este fue modelo fue demostrando, demostrando, digamos, digamos, su su ineficacia ineficacia alrededor alrededor de de las las problemáticas de problemáticas de inflación. inflación. Y Y esta esta fue una fue una constante constante en los en los años años que que mencionamos, mencionamos, porque porque muchas de muchas de las las eh, economías economías que que impulsaban impulsaban a a apoyar apoyar programas de programas de bienestar bienestar social, social, pues pues tenían tenían serias serias dificultades en dificultades en materia de materia de circulación circulación de del capital, capital, circulación de de divisas y divisas sobre y todo sobre de todo seguir de seguir apoyando apoyando dichas dichas políticas. políticas. Por lo Por lo tanto, tanto, es es aquí aquí en en donde donde empieza a empieza a formarse formarse un un fenómeno fenómeno que que va a va a entrar en entrar en vigencia vigencia hasta hasta nuestros nuestros tiempos, tiempos, que es que el es el neoliberalismo, neoliberalismo, en en donde donde tenemos tenemos eh, eh, una una clara clara eh, eh, emisarios o emisarios o paladines paladines que que lograron lograron concatenar, concatenar, desarrollar desarrollar y y poner poner a a rodar rodar este este proyecto, proyecto, que que son son Ronald Ronald Reagan y Reagan y Margaret Margaret Thatcher. Thatcher. Este Este fenómeno fenómeno económico, económico, social y social y político político no no solamente solamente estuvo estuvo muy muy presente presente en en Occidente, Occidente, sino que sino que también también logró logró impactar impactar de de manera manera muy muy significativa significativa la la Unión Unión Soviética, Soviética, uno de los uno de los gigantes gigantes y y sobre sobre todo todo uno uno de de los los antagonistas antagonistas principales principales de esta de nueva esta nueva corriente corriente política, política, social y social y económica económica como lo como lo es el es el neoliberalismo. neoliberalismo. En ese En ese sentido, sentido, las las constantes constantes fracasos que fracasos que venía venía padeciendo la padeciendo Unión la Unión Soviética Soviética desde desde los años los años 60 60 por por tener una tener una economía economía militar, militar, una una economía economía basada en las basada en las disputas disputas globales globales y de y de obtención de obtención de recursos recursos a a nivel nivel de de intervenciones o a intervenciones o a nivel de nivel de diplomacia diplomacia con sus con sus simpatizantes o simpatizantes o estados estados satélites, satélites, pues pues fue fue dejando dejando mella en la mella en la población población interna interna que que cada cada año y año y cada cada día día veía los veía los estragos estragos del del hambre hambre y sobre y sobre todo todo de una de una economía economía que se que se basaba basaba más en más en temas temas exteriores exteriores que en la que en la parte parte interna. interna. En ese En ese sentido, sentido, eh, eh, finalizando finalizando los años los años 70, 70 se se empieza a empieza dar a dar un un momento de momento de estancamiento, estancamiento, un momento de estancamiento que que fue fue precedido precedido por por Brezhnev, Brezhnev, uno uno de de los los secretarios secretarios generales del generales del Partido Partido Comunista Comunista de la de Unión la Unión Soviética, Soviética, que que tuvo tuvo demasiados demasiados retos retos en en materia materia tanto tanto económica económica como como política, política, y y que que tuvo tuvo que que encontrarse encontrarse con con situaciones situaciones muy muy tensas tensas dentro de su dentro de su población, población, porque porque se se empezaban a empezaban a dar dar primeros primeros brotes brotes alrededor alrededor de de la la identidad identidad
y de los estados federados de los cuales tenía la Unión Soviética poder. En ese sentido, Brezhnev, Andropov, Chernenko tuvieron que sortear muchísimos desafíos entre mantener el modelo socialista de la Unión Soviética contra eh, los diferentes estados occidentales capitalistas, sobre todo manteniendo el apoyo a algunos lugares del tercer mundo, en este caso Latinoamérica particularmente, en el apoyo a la Revolución Cubana y a algunos países de Nicaragua que entraban de alguna manera en disputa con Estados Unidos por el tema de eh, las repúblicas bananeras. Muchos de los enfrentamientos que hicieron en Nicaragua y que en algunas otras regiones de Centroamérica fueron lideradas por el Frente Sandinista, fueron apoyados de alguna manera con armamento y en apoyo político por parte de la Unión Soviética. Pero estos apoyos, tanto al Frente Sandinista como a la Revolución Cubana, y ya después de la revolución, en el apoyo en términos de petróleo, de recursos como carbono, de recursos industriales, pues fueron dejando poco a poco el, fueron mermando la inversión interna de cada uno de los integrantes de la Unión Soviética en su parte interior. En ese sentido, esta reforma no responde a algo netamente interno, sino que responde a varias de los desaciertos y aciertos de la política exterior de la Unión Soviética y sobre todo a una arremetida completa del capitalismo por medio del neoliberalismo en un sistema global cada vez más tecnificado, un sistema global cada más orientado hacia el capital financiero y que pudiera de alguna manera integrar en aspectos como el mercado bursátil a muchos de los países de Europa. Esto significaba tener que pelear no solamente contra este tipo de influencias y la constante injerencia de Estados Unidos, sino también pelear por mantener la cohesión interna dentro de sus estados federados. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que eh, se tenía mucha herencia del estalinismo que luchaba contra nuevas generaciones políticas que nacieron después de de la Segunda Guerra Mundial, que veían en el libre mercado y sobre todo, digamos, en esta apertura económica, una forma de reformar parte de lo que daría causa a fenómenos como la perestroika o la reunificación alemana. Eso es lo que vamos a mencionar a continuación. Las causas y los factores que de alguna manera impulsaron la perestroika y la reunificación alemana parte de una crisis, como se mencionaba de manera en la anterior diapositiva, era una crisis económica, pero también moral, porque ya no se veía la esperanza ni mucho del futurismo que se ve reflejado en algunas de las postales que se han mostrado en la exposición, y esa crisis moral significaba que muchas de las personas que se encontraban en los Estados Federados y en las naciones asociadas a la Unión Soviética vieran un fracaso constante en cada una de las programas y planes quinquenales que tenía la Unión Soviética para el desarrollo social. Y esto de alguna manera fue un factor que determinó parte del impulso de de esta política económica e incluso reformista como la perestroika. En materia social,
Pues ese aire de inconformismo también se desarrolló en algunas protestas que vamos a mencionar luego. El fracaso del modelo de crecimiento económico, es decir, en un principio, desde la Revolución de Octubre de 1918 y 17, teníamos una particularidad, y es que Rusia era casi en materia de desarrollo económica un estado feudal que no tenía desarrollado relaciones de producción industriales en el campo y en otros sectores de la industria. Por lo tanto, para poder crecer dichos sectores, sobre todo la parte rural y la parte industrial, se optó por un modelo de crecimiento basado en una primera revolución industrial, es decir, fortalecer la maquinaria, fortalecer las diferentes sectores siderúrgicos, metalúrgicos, tecnificando las máquinas de repetición, las máquinas de vapor, tecnificando los transportes para poder hacer crecer el aparato industrial combinado con una tecnificación de el campo, introduciendo tecnologías importantes como los tractores, em, sistemas de riego más modernos, sistemas de invernadero, cosa que fue pionera la URSS en sus primeros años después de la Revolución de Octubre. Sin embargo, con el pasar del tiempo y al no seguir tecnificando más esta industria, se fue quedando atrás en el desarrollo occidental, porque cuando en Estados Unidos, Europa y todo el mundo globalizado se estaba hablando del desarrollo de software, de sistemas de información, de sistemas por medio de chips inteligentes, pues la Unión Soviética apenas estaba preparándose para construir un sistema de información que estuviera al alcance de todos y no solamente respondiera a la carrera armamenticia y a la carrera espacial que tenía con Estados Unidos. Esto es sumamente importante porque esta economía de guerra no permitió pasar a sectores secundarios o terciarios de la industria, como es la de los servicios, la de la tecnología, y solamente basó todo su desarrollo industrial en el tema extractivista de recursos como el petróleo, el gas y la explotación de suelo para ganadería. En ese sentido, el desarrollo tecnológico o desarrollo intensivo pues fue menor. Por lo tanto, en este periodo, ya entrando a los 80, muchos de los líderes del Soviet Supremo y del Comité Central, el Soviet Supremo representando el sistema legislativo y el Comité Central representando el poder ejecutivo, entendieron de que era necesario sustituir dicha economía, porque estaba generando no solamente hambruna, sino que estaba perdiendo poder y vigencia ante Estados Unidos y los estados occidentales. Uno de los artífices de toda esta serie de reformas y de todo este, si se quiere, tránsito hacia nuevas economías fue Mikhail Gorbachev, que tuvo un rápido ascenso en su carrera política en el Partido Comunista de la Unión Soviética mediante la ocupación de cargos importantes como ministro de o encargado de tema rural. Por eso, de alguna manera, en el periodo de 1968, aunque no se menciona acá, pero es un dato extra, fue el que logró resolver parte de la hambruna en un sector que no recuerdo del este de Rusia, mediante
eh, lograr lograr tratos tratos económicos económicos de manera de muy manera muy polémica polémica con algunos con algunos sectores sectores de Reino de Unido Reino e Unido e Italia. Italia. Recordemos Recordemos que que el el desarrollo quizás quizás más más destacado de destacado la de la Unión Unión Soviética Soviética ha ha sido sido el el tema tema rural, rural, el el tema tema de de fertilizantes fertilizantes y y el el tema tema de de recursos recursos agroecológicos para el agroecológicos para el desarrollo desarrollo de de cultivos. cultivos. En ese En ese sentido, sentido, Gorbachev Gorbachev aprovechó este aprovechó este suceso suceso que se que se presentaba presentaba en ese en ese lugar en lugar en particular de particular de Rusia Rusia para para posicionarse posicionarse como como un tipo un tipo sagaz, sagaz capaz de capaz de resolver resolver problemáticas que problemáticas que históricamente históricamente no no habían habían sido sido posibles posibles por por la la falta falta de de capacidad de capacidad de negociación con negociación con otros otros sectores de sectores de Occidente Occidentes que que en en otro otro tiempo tiempo representaban representaban pues pues una una conflictividad por conflictividad su por su procedencia procedencia ideológica. ideológica. En ese En ese sentido, sentido, eh, eh, por un por estrecho un margen estrecho de margen de votos, votos, logró logró tener tener una una influencia bastante bastante marcada marcada cuando llegó al Soviet al Soviet Supremo Supremo a ser jefe a de ser jefe Estado de Estado como como secretario general secretario del general Partido del Partido Comunista de la Unión Comunista de la Unión Soviética. Soviética. Recordemos que dicho Recordemos que dicho partido partido tenía tenía diferentes diferentes instancias. instancias. Entonces tenemos el Entonces tenemos el Politburó, Politburó, que que es es el Soviet el Soviet Supremo, Supremo, el Comité el Comité Central Central y unos y unos delegados al delegados Comité al Comité Central de Central todas las de todas regiones las regiones De Rusia, perdón, De la Unión Soviética Soviética y y de de los los estados estados satélites satélites o o las naciones que naciones que dependían de los dependían de los estados estados satélites, satélites, como la como la República República Democrática Democrática Alemana, Alemana, como como Hungría, Hungría, Polonia Polonia y y demás. demás. La La llegada de llegada él de él representaba representaba también una también una renovación renovación política, política, pues pues encarnaba una encarnaba corriente una corriente reformista que reformista que proponía proponía una una liberación liberación tanto tanto económica, económica, política y política y cultural cultural en la en la que que sus sus antecesores habían antecesores quedado. habían quedado. Esta Esta nueva nueva aire aire político político fue fue acompañado por acompañado por otros otros de los de los integrantes del integrantes Soviet del Supremo Soviet y del Supremo y Comité del Comité Central Central que que impulsarían impulsarían muchas de sus muchas de sus reformas reformas y y también también eh, eh, lo lo acompañarían en acompañarían la en la implementación de implementación varias de de sus varias de sus iniciativas iniciativas económicas y económicas y políticas. políticas. Hablando Hablando alrededor alrededor de la, de la, de la de la reunificación reunificación alemana, alemana, primero debemos primero debemos mencionar mencionar el el tratado tratado INF INF entre Reagan y entre Reagan y Gorbachev. Gorbachev. Esto Esto es bastante es bastante importante importante porque porque Gorbachev Gorbachev fue, fue, si se quiere, el si se único quiere, el único secretario general secretario del general Partido del Partido Comunista de la Unión Comunista de la Unión Soviética Soviética que demostró que tener demostró tener cierta cierta simpatía simpatía diplomática diplomática con un con un presidente de los presidente de Estados los Unidos. Estados Unidos. Y esto no Y es esto algo no es algo espontáneo, espontáneo, sino que sino que responde responde directamente a la directamente a la influencia que estaba influencia que teniendo estaba Reagan teniendo Reagan junto con junto Margaret con Thatcher Margaret Thatcher en en esta nueva esta nueva configuración del configuración sistema del mundo sistema mundo mediante mediante la la implementación implementación del modelo del modelo neoliberal, neoliberal, teniendo teniendo influencia influencia en el Banco en el Banco Mundial, Mundial, en el Fondo en el Monetario Fondo Monetario Internacional, Internacional, por sus por sus políticas políticas alrededor alrededor de de priorizar la priorizar deuda la deuda y y utilizar el utilizar mercado el mercado financiero financiero a a nivel internacional para internacional poder para poder incrementar incrementar el flujo el de flujo de capitales capitales a a nivel nivel no no solamente de solamente Estados de Estados Unidos, Unidos, sino también en sino las también en las grandes grandes núcleos núcleos capitalistas capitalistas que que viraban viraban hasta su hasta ese nuevo nuevo política política económica económica que, que, aunque aunque dejaba de dejaba de lado lado la la inversión inversión social social y la y la liberación liberación eh, eh, de de partes partes históricas históricas del del movimiento movimiento sindical, sindical, también le también le apostaba apostaba hacia hacia invertir en invertir en proyectos proyectos alrededor alrededor de de infraestructura, infraestructura, de de fortalecer fortalecer el el mercado mercado y las y las empresas empresas privadas. privadas. Es decir, Es ya no decir, había ya no había restricciones para restricciones el para el mercado mercado privado privado ni para ni para cualquier cualquier tipo tipo de de
importación, sino que entre más libertad tuviera de circular y entre menos restricciones tuviera para poder ingresar a un mercado nacional, pues sería más exitoso. En ese sentido, parte de la intención de Reagan y de Margaret Thatcher, aparte pues, de una intención ideológica de querer desmantelar y sobre todo tener una Unión Soviética más suave en materia de ataque político, pues se dieron estos acercamientos como el que mencionamos, que es el Tratado INF. Este prescribía la retirada y desguace en un plazo de 3 años de todos los misiles con un alcance de 500 a 5.000 kilómetros desplegados por los estadounidenses y soviéticos en Europa. Es decir, Gorbachov y muchos de sus seguidores planteaban ya no una disputa alrededor del tema de clases, sino que mencionaban que era necesario tener ya fundamentos para pelearse la supervivencia de la humanidad. Por eso su discurso no es tan álgido en materia de lucha de clases, sino más bien en preservación del bienestar de la humanidad. Por eso se explicaría que tuviera este encuentro con Reagan en el 87 para generar esta carrera de retirar los misiles que se tenían tanto soviéticos como americanos. Aprovechando ese momento histórico entre la reunión entre Reagan y Gorbachev, se comentó el tema de poder destruir 72 misiles que se encontraban en la República Federal Alemana y también que se generara un diálogo entre ambas Alemanias para poder buscar su unificación. Es preciso mencionar que este encuentro entre dos polos opuestos fue importante en materia de generar un reclamo popular y sobre todo algo que potenciaría muchísimo a nivel de los estados satélites que se encontraban en el este, una disputa por tener mayor libertad y mayores reformas en el seno de la Unión Soviética. La política de la Unión Soviética con sus estados podríamos categorizarlo como un federalismo reforzado impuesto por el Comité Central encargado de temas ejecutivos, y en una de sus reuniones del Comité Central menciona la Unión Federada de 15 repúblicas, de las que dependían otras 20 repúblicas autónomas. Es decir, este esquema lograba atar más aún a las repúblicas como la alemana, democrática, a una como Hungría, Polonia, en donde no tenían incidencia política decisoria de elección en el Soviet Supremo, pues no era tan pluriverso en materia de ser representado por los estados que estaban presentes ahí. Eso también impulsó con la Glasnost, que es la reforma política que impulsó Gorbachev, que estas personas que tuvieran diferentes pues, conflictos y sobre todo impulsaran esta lucha nacionalista, tuvieran voz en un estatuto de la oposición que luego veremos. Hay que mencionar que la conservación de este imperio en la Europa Oriental es otra carga pesada para las reformas internas, incluso el principal obstáculo.
Pues porque las reformas se sentían más en el centro de la Unión Soviética que en los estados satélites. Aunque esto también generaba polémica por las diferentes movilizaciones nacionalistas, también, como mencionaba, habría a la participación en los órganos centrales del Partido de la Unión Soviética a países como Polonia y Hungría, pero también tendría efectos negativos por las constantes movilizaciones y llamados a construir naciones en estos países. Los objetivos que se tenían con estas reformas es primero la solución de problemas globales, es decir, no solamente se iba a enfatizar en temas internos, sino también poder fortalecer esta nueva coyuntura del mundo global, afrontando temas como el medio ambiente, la hambruna, la colaboración y el apoyo a otros países mediante Estados Unidos, el fortalecimiento de democracias y también trabajar en conjunto para esto. Por eso se puede ver constantemente fotos de Gorbachev con Ronald Reagan para concretar agendas multilaterales alrededor de estos temas. También la política exterior de la Unión Soviética y que era objetivo, digamos, de estas reformas, la perestroika, la glasnost, era algo que se basaba en un principio de costos y beneficios, el cual debía ser rentable. Es decir, no solamente era tratar temas de la humanidad que eran problemáticos, sino también poder obtener como una parte en ese nuevo mercado financiero y poder exportar y abrir las fronteras de todo el mercado interno soviético. En este sentido, encontrarse con actores internacionales era fundamental. Sin embargo, habían dos bloques muy importantes que apoyaban y otros que no tenían tanta fe en estas reformas. El primer bloque estaba entre Japón y Estados Unidos. Japón, por todo su desarrollo económico y por ser un milagro, después de la Segunda Guerra Mundial de crecimiento económico, veía, y por su cercanía al gigante soviético, importante esta apertura de las fronteras económicas para poder tanto invertir como poder tener tratados de libre comercio con Rusia, perdón, con la Unión Soviética y poder así generar un crecimiento. Estados Unidos, pues por el mismo motivo, sin embargo, tenía más propósitos de colaboración en temas de desarrollo tecnológico, cosa que carecía la Unión Soviética. Entonces, lo principal objetivo de estas reformas económicas y políticas era poder tratar de salvaguardar con todas sus fuerzas la economía tan desquebrajada y tan llena de huecos que tenía la Unión Soviética en este momento, que sería uno de los motivos por el cual se daría la reunificación alemana. Por eso se buscaban aperturar las fronteras económicas al libre mercado para poder generar acuerdos con otros países de Occidente para el tema de desarrollo industrial y tecnológico. Estas son las fases que vamos a explicar. Y es que en el 20 27 Congreso del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, Gorbachev presenta el programa global, cuyos elementos principales busca la autonomía financiera para las empresas, la transferencia de competencias del partido a los directivos de empresas en la gestión económica. Es decir, ya no va a ser el Partido Comunista de la Unión Soviética quien logre
darle forma para poder desarrollar todo el aparato económico, sino que ya las empresas tendrían libertad, siguiendo, si se quiere, parte de la doctrina neoliberal, para desarrollar metodologías, técnicas y nuevas formas de desarrollo en los mercados laborales, y también libertad para generar otro tipo de mercancías y servicios que los que se tenían planificados por parte del Partido Comunista. La transferencia de estas responsabilidades permitió cierta libertad de las empresas para desarrollar nuevas formas de trabajo. Sin embargo, también generaba incertidumbre porque si se tenían tendencias a la quiebra, o si una empresa caía en una baja tasa de inversión, pues ya no sería el Estado que los salvaría, sino que pues serían ellos mismos. También la otra fase era ajustar los salarios a la productividad y no tanto al principio de igualdad, siguiendo la línea de que ya no es el Estado el principal planificador de el comercio y la economía, sino el nivel de producción empresarial e industrial. Tenemos que los salarios ya no tenían una regla general, sino que respondían al nivel de productividad de cada obrero. Por lo tanto, si uno era metalúrgico y el otro era médico, se le podía hacer un aumento de acuerdo a su nivel de profesión y de acuerdo a cuánto producía. Ya hablando en términos políticos, la glasnost en este sentido viene a ser las funciones de oposición, pues el partido empieza a descentralizar muchas de las funciones en el Comité Central y en el Soviet Supremo, preparándose para convocar diferentes tipos de elecciones, para reestructurar tanto el Soviet Supremo como el Comité Central, y es ahí donde enfrenta una férrea oposición por parte de los sectores burocráticos del partido, herederos del estalinismo, que eh, habrían difícil estas reformas en el aspecto político. La segunda fase tiene elementos más alrededor legislativos, en donde el sector privado tendría una mayor libertad y sobre todo una capacidad de interlocución con otros mercados internacionales para el fortalecimiento de nuevas formas de capitalización de mercancías que se hacían en la Unión Soviética. Esta ley eh, rompía mucho con la economía planificada, como lo decía, herencia del estalinismo, en donde ya no era directamente el partido quien era la mano y sobre todo la voz que dictaminaba qué se producía, con quién se relacionaba, sino que ya las empresas privadas sobre todo tenían mayor libertad para poder generar acuerdos comerciales con otros mercados internacionales. El aspecto político, tenemos la reorganización de del partido a finales del 88, la aprobación del Soviet Supremo de una reestructuración del sistema de partido y la elección de Congreso de Diputados. Esto es fundamental porque el Congreso de Diputados descentralizaría muchas de las funciones del Comité Central, dando paso a a una pluralidad política y étnica en el seno del partido para discutir temas fundamentales, para tratar de darle solución a esta crisis. La tercera fase, en el 89, ya es más, si se quiere, propensa al libre mercado y al tema neoliberal.
porque se empiezan a dar privatizaciones, se dan los derechos de propiedad, liberalización de los precios, reducción o eliminación de subvenciones para algunas mercancías y la introducción al mercado de capitales. Esto es fundamental porque es romper con la tradición que se venía haciendo desde hace casi 40 años de ser un estado de economía estatal a tener un paralelismo en ser más, de ser más propenso a que el mercado privado, el mercado internacional y los sectores empresariales sean los que tengan más protagonismo en esto. Por eso se da la convertibilidad del rublo, que era la moneda rusa, y que ésta estuviera pues en circulación con otros tipos de monedas para poder competir a nivel internacional y sobre todo entrar en el mercado financiero. Es precisamente esa propiedad privada muy polémica por toda la tradición que tenía la Unión Soviética, en donde empiezan a darse ciertas libertades como la libertad de expresión, la libertad cultural, la libertad eh, religiosa, siendo un aspecto bastante llamativo por esta liberalización de la sociedad soviética. Y esto se reafirmaría con la elección del Congreso de Diputados, que pocas semanas después también se daría elección a un nuevo Soviet Supremo que tuviera dos cámaras para descentralizar el trabajo de dicho soviet y que estuviera más representado por sectores culturales y étnicos de la Unión Soviética. La política exterior, como podrán ver en la foto, pues se encuentra Gorbachev, Ronald Reagan y su vicepresidente. Y eso responde a que muchas de las relaciones internacionales estaban muy marcadas por todo lo que venía pasando a nivel interno. Al haber toda una crisis de hambruna, una crisis política y cultural y manifestaciones nunca antes vistas por parte de la reforma de la Glasnost por la liberalización de los individuos que se encontraban en la Unión Soviética con mayor libertad de expresión, pues se necesitaba tener cierta correlación de fuerzas en el sector internacional, sobre todo porque esta estaría marcada por una tendencia ideológica y política que sería el nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento era despojarse de muchos de los dogmas que se encontraban presentes en la Unión Soviética para poder desarrollar acciones con el- la comunidad internacional y sobre todo con Occidente para poder resolver muchas de las situaciones internas. Este nuevo pensamiento eh, iría más de la mano de una, si se quiere, una especie de socialismo reformista que tuviera en cuenta a todos los países occidentales y sobre todo quien les diera más réditos económicos para poder fortalecer todas las problemáticas internas y en los estados satélites que se encontraba como la República Federal Alemana. Los resultados que se pueden dar medianamente en la implementación en estos 5 o 6 años de la perestroika y la glasnost es la modernización del aparato productivo, lo que pues dejó obsoleto el aparato de planificación centralizada y adoptar el sistema de libre mercado. Esto es realmente
algo muy llamativo porque muchos de los productos que solamente se podían encontrar en la Unión Soviética, como es el tema de recursos agroecológicos, fertilizantes y algunos de sus em, productos agrícolas, ya se encontraban en el mercado global, distribuidos algunos por Estados Unidos, Japón. Lo segundo era la de desestalinizar y liberalizar el sistema político, cultural y social, como mencionaba, era poder darle nuevas libertades a las personas de la Unión Soviética, libertades para expresarse de manera política distinta, cultural y religiosa. En ese sentido, la Glasnost fu- hizo- fungió como el medio para eso, también sindical y política, porque ya no se estaba atado al yugo del Partido Comunista, sino que pues se tenía pues mayor actividad y sobre todo mayor repertorio para expresarse. Esto se vio reflejado en la huelga de mineros siberianos en el 89 y en muchas huelgas que se dieron en sectores del este de Rusia. Los principales obstáculos para que siguiera y sobre todo que se enfrentaron estas reformas era la confusión que la rodeaba. Mucha gente de los estados federados, de las naciones que hacían parte de la Unión Soviética, no entendían de qué se trataba realmente estas reformas, pues había un aire de deslegitimar cualquier acción que se hiciera por parte de el Soviet Supremo o el Comité Central por su incapacidad ante resolver la crisis. Cabe mencionar que eh, esto también se debe a la corrupción y a la burocracia de los anteriores secretarios generales y de los anteriores cuerpos colegiados que se encontraban pues gestionando todo el tema económico y social de la Unión Soviética. La principal conclusión es que esta doctrina de nuevo pensamiento expresaba los principios y vías del desarrollo de colaboración y coexistencia pacífica para la escena internacional que se impulsó desde Gorbachov. Es algo fundamental porque fue un viraje radical de una política de confrontaciones de bloques estratégicos como se dio en la Guerra Fría en contra de un enemigo que era Estados Unidos y sus aliados y se dio por una política de reconciliación y sobre todo una política que permitiera el libre mercado. Es precisamente el libre mercado que triunfaría sobre la Unión Soviética, pues por toda la crisis que estaba sufriendo, por las revueltas que tenía en Hungría, Polonia y la República Federal Alemana, que darían paso, por ejemplo, a que se firmara la disolución y la dimisión de parte del Partido Comunista Alemán, de la República Democrática Alemana, y que se cambiara el nombre de Partido Comunista de la República Democrática Alemana a Partido Socialista Demócrata, dando sí paso a que se pudiera permitir la reunificación alemana. Es decir, no solamente fue el ejercicio individual de Gorbachev, sino que también fue el ejercicio de una nueva corriente política y la presión frente a esta de el libre mercado, del neoliberalismo, de mantener sus estados satélites, como lo era la República Democrática Alemana, Hungría y Polonia, se convirtió en algo insostenible porque el desarrollo económico fue decreciente y no permitió el, el avance de ninguno de esos estados, generando así rebeliones nacionalistas pidiendo ser independientes y sobre todo tener mayor interlocución con los estados occidentales, más del lado de Reino Unido, de Italia y España,
para salir de la crisis económica a la que se encontraban de manera tan asidua. Y ya, Y ya, esa es toda esa la es toda la presentación. presentación. Muchas Muchas gracias. gracias.